Hola, aquí estamos desde Madrid. El compi, el que reparte. Saludos. ¿Cómo se viene este cuento en tu país? ¿Te viste el precio? Qué chulada. El metro de Madrid es el modo de transporte ideal para ir al centro de la ciudad. Veamos qué tan full viene. Hay combinaciones de metro que se te va la vida en este tramo por buscar salir a la superficie. Hola a todos, ella es Joana. Y él es León. Y juntos hacemos que ustedes la pasen de su ruta madre. Estamos en un día lluvioso que esperamos oportunamente que parara un poquitito el agua para traer estas imágenes a ustedes y de hacer un pequeño recorrido y qué tanto cambia en días de lluvia, que nos encontramos por allí. Bueno chicos, y aquí estamos en el pleno corazón de la ciudad, en Gran Vía, dando algunas vueltas, buscando lo que no se nos ha perdido y aquí mostrándoles paso a paso lo que vamos viendo. Y bueno, este es el panorama idílico para que los taxis pues vayan a tope. Realmente todos van con pasajeros. Si vienes al centro de Madrid, el taxi es el transporte por lejos más costoso. Prefiere caminar, que la mayoría de los sitios te queda andando, y por otro lado el metro. Son las opciones más económicas que vas a encontrar. Un día normal o un día de lluvia se presenta muchísima gente, igualmente al comercio. Y si necesitas efectivo, hay un cajero en cualquier esquina que te puede auxiliar. Esta es la Plaza Callao de Madrid y la oficina, el punto de turismo de información. Estamos mirando aquí las terrazas un poquitito solas. Bueno, a propósito de la lluvia y la baja temperatura también hace que se encuentre un poquitito sola. Supongo que en el interior sí que está un poquito más llena de gente. Y bueno, todo lo que está a borde o a pie de calle está un poquitito solo. Ay, mira, y estas son los tuk-tuk que transportan a la gente aquí en el centro de la ciudad. Entramos aquí a la comida rápida, también hay muy poca gente, pero bueno, vamos a aprovechar que aquí al ladito está un Tim Hortons que tiene un chocolatito caliente genial, genial. A probarlo. Bueno, ¿y qué te parece si nos movemos a otro punto de la ciudad? Sí, vámonos hacia la calle Alcalá, vamos a ver qué miramos allá. Vale, vamos. Ahora aquí un poco más hacia el este del centro de la ciudad, sí baja un poco más la cantidad de personas, igualmente los comercios están abiertos, la gente igual sigue haciendo sus recorridos, pero se nota una afluencia menor de acuerdo a lo que es la parte turística que acabamos de dejar atrás. Algo que me causa mucha curiosidad es que todos los negocios que he visto de uñas, pestañas, cejas, los lleva los asiáticos. O sea, no he visto otro, ¿cómo se dice? Otra nacionalidad, para decirlo así, que lleve este negocio acá en esta calle por lo menos. Llévate una bolsa para depositar tu basura y utiliza los contenedores y papeleras cercanas. De verdad que es un pequeño gesto que hace una gran diferencia. Bueno, tratamos de ser respetuosos y discretos con la grabación, entendiendo que no a todos nos gusta participar. Esto sin dejar de documentar lo que nosotros estamos viendo para que llegue a ti de la forma más natural posible.
Bueno, y aquí vamos notando que muchos locales de comida o restaurantes están cerrados. Es porque acá en España, en Madrid, bueno, en muchas ciudades se estila el horario partido, que es la jornada laboral que se divide en dos partes, normalmente para descansar, para comer, para muchos hacer su siesta. Eso se estila mucho acá. Cierran la cocina y se abre nuevamente 7, 8 de la tarde. Estamos ya en lo que es el centro comercial Alcalá Norte, a la altura del metro Ciudad Lineal. Acá está un pequeño terminal de conexiones de autobuses. Igualmente quiero mostrarte aquí que la gente sigue prefiriendo la bicicleta, aun cuando hay lluvia, para trasladarse. Así que bueno, bastante bien los hábitos de acá. Bueno, gente, ¿qué les parece a ustedes las impresiones? ¿Qué les gusta más entre el sol, la lluvia? ¿Cómo lo llevan mejor? A mí me gusta más el día nublado, sin lluvia, pero sin sol. O sea, yo sí prefiero un poquitico el sol. Ese solecito que calienta, bueno, que tampoco es que te quema, pero sí que Hace falta. que me hace falta, exactamente. A mí como no me hace falta. Los días de sol en días como estos se echan bastante de menos, sobre todo porque también entregan una energía diferente y me gusta bastante el mood de la gente cuando hay días soleados. En el verano hay otra vibra, otra cosa. Sí, se nota bastante una ciudad como un poquitito apagada dentro de todo, que hace que te pongas a pensar justamente que hace falta esa dosis de energía, de vitamina D. Sí, la gente sale más a la calle igual, hasta tarde. Aquí la ciudad se acuesta súper tarde en el verano. En el invierno sí es verdad que como hay frío, la gente se recoge un poquito más temprano, pero sin embargo no los para la lluvia. Flores Manzano, servicio a domicilio. Y también venden gusanitos. Bueno, ¿y qué tú me dices? ¿Tú trotarías a esta hora con este clima? Yo, ni con el clima soleado. Comienza a caer la nochecita. Se siente que nos abandona el sol y empieza a entrar el frío. Mira cómo tienes ya la punta de la nariz roja. Sí, es que se me pone roja con el frío. Unos 7 o 6 grados. Pues se siente que comienza a apretar el frío. Ya cayendo más la noche. Se parecen a las de Santa Rita, que venían 2 botellones a un precio módico. Con 6 euros no te levantas. Con 6 euros ya quedas liquidado. Pero está como para pasar a jugar. A ver qué tal está la suerte el día de hoy. Mira, pero sin embargo, se ha cumplido la promesa meteorológica. Vuelve a llover y la gente pasea sus mascotas. Igualmente el perrito a la calle. Sí, se moja un poquitín. Vamos a darle un pequeño repaso aquí al Lidl. Siempre hay cositas también interesantes. Si quieren precios más detallados de otros supermercados, déjenos en los comentarios y le daremos una lista del Mercadona, del Carrefour, del Lidl, del Aldi y hacemos una comparativa de precios. Si les parece, escríbanos en los comentarios. Esta es más o menos la panorámica de los precios de los carburantes a día de hoy. Y bueno, también... No sé cuántas farmacias he contado en el recorrido. Lo cierto es que son muchas. Unas son más amplias, tienen inclusive sillas de ruedas, son farmacias más utilitarias. Y ojo, que si no tienes la receta, te sale súper caro. Efectivamente. Otra curiosidad son estos maxi chinas o estos bazares chinos que son muy grandes. Son muy grandes. Y puedes encontrar muchísimas cosas. Cositas necesarias de casa aquí versus los grandes como el IKEA o los supermercados. Este es otro centro de apuestas, de entretenimiento, que no le resta a la clientela la lluvia. No. ¿Cómo se viene este cuento en tu país? ¿Te viste el precio? Este probablemente sea ya el último modelo. Una chulada. ¿Eh? Bueno, ¿y a ti qué te da tu mami? Son 255 euros al mes, sin financiar 35.411 y financiado con Toyota Financial Service 32.940. Qué chulada.
Vamos a ver la otra cara. Los pequeños restobar, solitos, las terrazas, a nivel interno algo de movimiento. Y bueno, cadena de comida, un poquitito movido. El compi, el que reparte, saludo. Sí, qué duro. Imagínate que por más de que llueva intensamente, ellos igualmente tienen que salir y trabajar. Efectivamente. Eso es, muchachos. Llévense la manito del corazón y dejen su buena propina para que los chicos sigan trabajando fuertemente. Aquí está el burger también. Bastantes pedidos. Internamente, bueno, vacío. Ya sabemos que el rol lo hace el repartidor. Así que un apoyo para los muchachos. Otra más de perritos. Con sus populares capas para que el invierno no los golpee. Adiós. Esto, para que se entienda, es el Madrid residencial. Que hacen este tipo de adaptaciones a estos edificios para que puedan tener ascensor. Ya que de la época de la construcción simplemente la gente se daba este recorrido a subir a su vivienda por las escaleras. Y ahora los están reformando para darle una ayuda, sobre todo a los adultos mayores. Esto es bien curioso. Ese es lo que llaman aquí los mojones de correo. Te lo vas a topar. Bastante frecuente aquí en Madrid. El correo por papel es excelente. Todo se maneja por ahí. Así es. Elemento distintivo. Clank. Es muy cierto que el Madrid residencial dista bastante de lo que es el Madrid centro o ese que es de turismo. Quiero decir con esto que te encuentras un barrio tranquilo, te encuentras unas calles como normalmente puedes encontrar en cualquier otro lugar y bueno, sin tanta algarabía o sin tanta gente como encuentras en los sectores turísticos. Y bueno, este es un constante, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta. Ahora mismo ha parado de llover, pero sí, me abrí también la chaqueta porque vamos caminando y entonces, bueno, sientes como un poquito de calor. No está haciendo, pues realmente está fresquito, pero bueno, la intensidad, el movimiento y toda esta cosa, pues nada, estás en eso de ventilarte un poquitín. Calentito el lugar para abrirse la chaqueta justamente y mira qué chulada el tamaño de esta porra, como le dicen aquí. Es como un churro gigante y viene con este chocolate bastante espeso para que lo puedas mojar allí y te vacilas la experiencia completa. Vamos a verlo. Bueno, está que arde. ¿Te animas a probarlo así como está? Uf, ¿sí? Pero está muy caliente o tolerable. Tolerable. Pasa que como está haciendo frío, pues... Claro, pues se ve que arde. No, pero está rico. Qué chévere, ya lo voy a probar ya. Bueno, y este cuento es así, pero fuera de chinazo, no creo que me vean mordiéndolo. Pero ya les voy a decir una cosa, lo pruebo y vuelvo con ustedes. Sí, delicioso. Rico. Igualmente el churro también son muy ricos. Pero me gusta más la porra, la verdad. Y que con este chocolatico caliente, así humeante, mira, a que sí, que se te haga, sea agua a la boca. Una delicia. Recomendado 100%. Bueno chicos, sí, esto es producto de la lluvia, del montón de agua que ha caído igualmente, aunque uno lleva la capuchita, pero no nos llevamos el paraguas. Así brevemente que, bueno, el servicio de las porras con el chocolatito caliente tiene un valor de $3.45, que tampoco lo encontré nada mal. Súper bien, esas dos porras con, claro, un chocolate, porque dos es como mucho. Sí, igual es como dulce, entonces como que igual no hace falta tanto y es bastante espeso. Entonces yo creo que por ese precio pues es un compartir agradable. Igualmente te puedes quedar aquí un ratito, pasada la tarde. Bueno, aquí se estila en cualquier hora, la verdad. Aquí no hay horario para el dulce,
Ni para la cerveza ni para la tapa. Ni para la cerveza, ni para compartir una rica tapa. Ay, Así y que tempranito la gente está metida en los chiringuitos tomándose su cerveza y su tapa. totalmente, incorpórate su vermut. culturalmente y bueno, y se pasa increíblemente bueno. Así que dispuesto siempre a seguir compartiendo y a escuchar recomendaciones de todo lo que ustedes nos quieran comentar allí en los comentarios para que nos digan cuáles son esos lugares curiosos o que de repente a ustedes les gusta que visitáramos y que fuéramos y probáramos también esa comida, ¿verdad? Inclusive pudiéramos probar la comida y pasarla rica. No, me encanta comer. Claro, es verdad. Pero bueno, está bien muchachos, yo creo que por el momento vamos despidiendo el video, vamos a quedarnos un ratito más acá y nos vemos. Y demás, perdón, está decir que si este tipo de contenido pues te gusta, pues la mejor forma de apoyarnos es con un like, con un comentario, cualquier cosita, un emoji, o si hay alguna curiosidad que te gustaría de que hablemos en este canal, pues dínoslos en los comentarios y bueno, nosotros lo desarrollaremos. Siempre bienvenidos por acá. Así que bueno, comparte este videito si te ha gustado, déjanos tus impresiones y que sea la primera de muchas veces que nos encontremos por esta pantalla. De verdad que lo hemos disfrutado, que sigan disfrutando, que tengan una feliz tarde y pasen muy bien. Besitos, se les quiere.